Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Espero que te la estés pasando muy bien. Recibe esta palabra, ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde a preguntas de la Biblia y preguntas de la vida. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a nuestra sección de preguntas y respuestas, donde nos ha llegado la siguiente pregunta. Pastor, tenemos un debate los compañeros del trabajo sobre el ser o no ser cristiano. Y la pregunta que le hacemos es, ¿tengo que ir a la iglesia para ser cristiano? Me llamo Fabián Rodríguez, radico en San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Fabián, que el Padre te bendiga con la potencia del cielo y te agradezco muchísimo tu pregunta. Tú me preguntas, ¿tengo que ir a la iglesia para ser cristiano? ¿Cristiano? Tremenda pregunta que creo que identifica, sin lugar a dudas, a muchas personas. Y te daré varias respuestas a tu interesante pregunta. Te voy a dar 3 respuestas a tu pregunta y espero que la recibas. La primera respuesta a tu pregunta, ¿tengo que ir a la iglesia para ser cristiano? Bueno, respuesta número 1. Solo una cosa es necesaria ante los ojos de Dios para que nos convirtamos en cristianos. O una persona puede llegar a ser hijo o hija de Dios. Y es nuestra fe, y es nuestra confianza en Jesucristo, y es creer en que ese sacrificio que Él hizo en la cruz, al morir y dar su vida, me salvó y me dio vida. Dice la palabra que el justo por los injustos. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bien, la Biblia también dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, este es el requisito que es necesario y es creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Que Él murió por nosotros y nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Esa fe en el Hijo unigénito, en Jesucristo, nos hace hijos, nos hace hijas en el caso de las mujeres de Dios. Mirar cuán amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, Dios no quiere que nos quedemos inmóviles en nuestra fe. Por el contrario, la voluntad de Dios es que nos fortalezcamos en nuestra fe, y una de las formas más importantes en que esto ocurra es a través de nuestra comunión con otros creyentes y escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si permanecemos aislados, nunca escucharemos la predicación y la enseñanza de la palabra, y entonces nunca tendremos oportunidades de servir a otros en el nombre de Jesús. Esa es una primera respuesta a la pregunta, ¿tengo que ir a la iglesia para ser cristiano? Bueno, una segunda respuesta. Como ya te comenté, el requisito para ser cristiano es nacer de nuevo. Si realmente tú naciste de nuevo, tú eres una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como nuevas criaturas, esa nueva naturaleza te va a empujar a la vida de Jesús. Y todo lo que Él es y el congregarnos es una necesidad
es un mandato que Él dijo. Y la persona que es tocada por Dios solamente quiere estar con Él. Si la persona no quiere congregarse, o es porque realmente su encuentro fue emocional, simplemente no ha nacido de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo, Dios la pone luquituqui lulú, es decir, la pone loquísima por estar solamente con Jesús y hacer su voluntad, sirviendo a los demás, porque esa es su voluntad. Y su voluntad también es asistir a la iglesia. Y cuando digo la pone luquituqui lulú, pone a la persona acelerada con una emoción tremenda, porque Jesús todo lo que toca transforma. Entonces, es imposible tener a Jesús y no quererse congregar. La tercera respuesta a tu pregunta, ¿tengo que ir a la iglesia para ser cristiana? Bueno, el asunto de la salvación, de perderla o no, no está en función de congregarse, porque la salvación es por gracia. Entonces, no podemos hacer algo porque no recibimos la salvación por algo, entonces no podemos hacer algo para deshacernos de esa salvación. Entonces, ninguna obra es condicionante para ser salvo, incluso el no asistir a la iglesia, y eso espero que haya quedado claro. Pero eso no significa que no debemos de dejar de asistir y de ir a la iglesia. Porque si queremos hacer verdaderamente la voluntad de Dios, el cristiano debe de asistir a la iglesia, debe de congregarse. ¿Por qué? Porque es el deseo, es la voluntad de Dios, es el plan de Dios que los cristianos nacidos de nuevo asistan a la iglesia y se congreguen. Todo aquel que se llama cristiano debe asistir a una iglesia local. Existen más de 70 mandatos solamente en el Nuevo Testamento donde nos habla sobre la importancia que cada creyente tiene y debe de asistir a la iglesia. Por eso es necesario, porque dice la Biblia que debemos soportarnos unos a los otros, que debemos de servirnos los unos a los otros, que debemos de orar los unos por los otros, que debemos de amar los unos a los otros, etc., etc. Y solo estos mandatos que nos habla la Biblia, solo se cumplirán si se congregan, si asisten, si están conectados a una iglesia local. De otra manera, no podrían cumplir estos mandatos que podemos leer en el Nuevo Testamento. Y solo estos mandatos que nos habla la Biblia, solo se cumplirán si se congregan, si asisten y si están conectados a una iglesia local. De otra manera, no podrían cumplir este mandato. Entonces, la palabra de Dios nos está invitando a asistir a la iglesia porque esa es su voluntad. Y Dios, de una manera más clara, más precisa, en blanco y negro, nos dice en Hebreos 10, 24, 25, que dice la palabra a la letra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Aquí el consejo bíblico es claro. Es la responsabilidad para con Dios y es el congregarnos lo que el Padre desea, y es nuestra responsabilidad como hijos, como hijas de Dios en el caso de las mujeres. Entonces, debemos entender, desde el momento en que la persona recibió a Jesús en su corazón, el Señor se introdujo
y conecta a esa persona al cuerpo de Cristo. Y si no te congregas, es una manera que estás rechazando el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si mi dedo aquí, tú no lo ves, pero yo aquí puse mi mano derecha enfrente y puse mi dedo índice. Si yo a mi dedo índice, yo lo separo de mi cuerpo, con el tiempo se va a secar y va a morir. Y lo mismo va a suceder con los cristianos que dejen de congregarse. Se van a secar, van a ir secándose paulatinamente y van a morir a la vida de la iglesia, a la vida del reino de Dios. Quizá tu salvación, cierto, no depende del hecho de que asistas a la iglesia. En eso no hay discusión. Pero tu habilidad de poder perseverar, tu habilidad de poder ser fructífero en el reino de Dios, va a estar determinado y va a estar en función, en parte, en la conexión que tú tienes al cuerpo de Cristo. Y por supuesto, también es la intimidad con Jesús, el alimentarse de su palabra, pero eso también tiene que ver mucho con el congregarte, con el asistir. Tú serás perfeccionado, perfeccionada, tú serás edificado, edificada dentro del contexto de una iglesia local. No hay más. Dice la Escritura que debemos de someternos los unos a los otros, de someternos a los líderes, de someternos a los pastores, como lo dice la Biblia. Y esto solamente sucede cuando el cristiano está conectado a una iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿puede un cristiano ser cristiano sin ir a la iglesia? Pues sí, y quizá es posible, pero no es la voluntad de Dios no asistir a la iglesia de Dios. El cristiano que no está asistiendo a la iglesia de Dios no está en la voluntad perfecta del Padre. No es el plan perfecto para Dios, no es el plan perfecto para el creyente el no asistir a la iglesia. Todo creyente debe de asistir, someterse y ser parte integral del cuerpo de Cristo. Y eso lo puede hacer y lo hace mediante la iglesia local. No como un consumador, no como un capitán de guerra que va buscando, sino como un siervo, como un ministro que va con el fin de bendecir y ser de bendición para el pueblo de Dios. Entonces, el congregarse, el no congregarse, ¿está en función a nuestra salvación? De ninguna manera. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda separar del amor de Dios. No hay cosa creada. Pero eso no significa que no me voy a congregar. Entonces, aquí la invitación. Hay muchos hermanos, hay muchas personas, hermanas, hermanos, que no asisten. Ya se volvió una costumbre, ya se volvió su estilo de vida. Y desafortunadamente, independientemente de lo que hagan, no están en la perfecta voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que tú asistas, que tú te integres a una iglesia local. Amado, amada, si tú no estás asistiendo y vives en la zona centro, yo te invito al centro cristiano o te invito a un lugar donde estudien la Biblia, donde tengan la palabra como la máxima y única autoridad, donde alaben al Señor en el nombre de Jesús, donde haya gente, ¿verdad?, que se reúna con el propósito de creer, de escuchar, de hacer la voluntad de Dios, como la marca su palabra, que es la Biblia. Así es de que esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga mucho y nos vemos para la próxima sección. Pregúntale al pastor. Nos vemos y te invito a que visites nuestro canal, que nos regales un like, que te suscribas, que le des a la campanita, que nos compartas y que compartas también este podcast. Nos vemos para la próxima. Y te recuerdo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nos vemos para la próxima. Bendiciones.